Les quería dar la bienvenida. Bienvenido a 1000 programadores salteños. Este proyecto nace de un convenio específico suscrito entre el rector de la Universidad Nacional de Salta, el contador Víctor Hugo Claros, y el ministro de Economía, denme un segundo, y el ministro de Economía, Magister Roberto de Bayur, junto al Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta y el Centro de Investigación CIENME IBER. Como responsable del proyecto está la doctora Nilsa Sarmiento Barbieri. Los responsables gubernamentales está la contadora Soledad Claros y el licenciado Carlos Porcel. El presente proyecto consta de 2 etapas, ¿sí? En primera instancia se busca la capacitación de salteños y salteñas en programación como respuesta a la demanda puntual del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs. La segunda etapa del proyecto se enfoca en promover la inserción laboral. De esta manera, 1000 programadores actúa como un nexo entre estudiantes y las empresas locales de desarrollo de software. Desde 1000 programadores les deseamos un excelente comienzo de cursado y esperemos continuar aprendiendo junto a ustedes. Así que bueno, estamos listos para comenzar. Hoy día vamos a largar con la primera parte, ¿sí? Primero que nada, veamos un poquito las vías de comunicación que vamos a utilizar. ¿Ya todos pudieron entrar a Moodle? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Quien tenga algún problema, nos avisa, ¿sí? Les comparto pantalla. Vamos a ver también cómo vamos a resolver algunos problemas que tengan o que vayan surgiendo. Les paso la página de 1000 programadores salteños. Se los paso por chat. Si no la tenga, ahí la tiene disponible. Les paso también la página se las voy compartiendo para que lo vayan viendo. Esta es la página de 1000 programadores salteños, ¿sí? Por otro lado, tenemos la página del móvil. Yo me voy a desloguear. Esta es la página del Moodle. Tiene un apartado para 1000 programadores salteños. Acá 1000 programadores salteños, la versión Java. Nombre de usuario, contraseña. ¿Ok? Nombre de usuario. El número de documento. Y la contraseña seguramente le dieron alguna por defecto. Y después la tienen que cambiar. Lo que vamos a hacer es registrar la asistencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para registrar la asistencia? Si ustedes se fijan, nosotros somos comisión número 7, ¿sí? En esta parte, usted tiene un link. Perdón, nos vamos a general, acá, esta parte. Nos vamos al final. Comisión, turno noche, número 7. Ustedes van a tener un link para registrar la asistencia. ¿Sí? Entran ahí y yo les voy a pasar una contraseña. Tiene un límite para registrar la asistencia, ¿sí? Está habilitado por cierto tiempo. Entiendo que desde las, si no me equivoco, es 15 minutos antes
y desde ahí tenemos 2 horas y media más para registrar la asistencia. Ahora les paso la contraseña. Les pido por favor que registren su asistencia. Se los acabo de pasar. ¿Sí? Por otro lado, acá van a ver los apartados de cada módulo. ¿Sí? Y en cada módulo va a estar la teoría, van a estar todos los recursos sobre cada módulo. En este caso vamos a ir al módulo número 1. Están las clases teóricas y los prácticos. ¿Sí? Y fíjense que tienen algunos otros recursos también, para que ustedes lo puedan ver y descargárselo. Otro canal que tenemos es un grupo de Telegram, ¿sí? Ese grupo de Telegram no está separado por comisión, entiendo. Ya vamos a charlar si es que armamos uno específico de la comisión, ¿sí? Eso ya lo charlamos y lo vamos viendo. Por otro lado, también tenemos un canal, una página a donde vamos a tener soporte, ¿sí? ¿A qué llamamos soporte? Algún tipo de problema que tengamos, ¿sí? Problemas con la contraseña del Moodle, algún tema de la asistencia. Acá pueden abrir un nuevo ticket, ¿sí? Correo electrónico, nombre, celular y el tema por el cual van a solicitar el soporte. Clase práctica, consulta, cambio de conexión, Moodle, problemas de inscripción, problemas técnicos en las clases. ¿Sí? Acá el asunto, el detalle del problema, pueden adjuntar algún archivo y en la última parte crear ticket. Después seguramente a él le va a responder el ticket, ¿sí? Y lo pueden consultar desde acá. Ver el estado de un ticket. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, Sí. una consulta. Acabo de Sí. registrar la asistencia y me dice estado presente, puntuación 2 de 2. ¿Qué significa el 2 de 2? A ver, Benjamín. Debería consultarlo para qué la puntuación. Ah, no. Puntuación es para el promedio ponderado que te dan calificaciones, pero eso lo configura el profesor. No, Así funciona en el módulo. me confundí, pensé que era como que me tomaba la asistencia de la clase de hoy, la del miércoles, pero veo que abajo es para el miércoles. No, ya entendí, profe. No perdamos tiempo Bien, en eso. Sí, no, listo. cada clase va a tener una contraseña diferente, así que no le dé mucha importancia a esa puntuación. Ah, perfecto ¿Sí? entonces. Es Sí, una sí, listo. posibilidad que nos da la plataforma, pero nosotros creo que No no hay la problema. vamos a utilizar. Perfecto. Bien, otros canales de FGMEN que repase. Acá están. Como sabrán, todas las clases están grabadas, se van a subir a un canal de YouTube, ¿sí? Así que ustedes van a poder consultar ahí las clases grabadas, ¿sí? El canal de YouTube, se los paso también por el chat. Profe, disculpe, me sale que es incorrecta la contraseña para la asistencia. Ok, lo vemos en un ratito lo tuyo, ¿sí? Pásame por favor tu nombre por el chat. Sí, quizás no estás cargada en la comisión. Puede haber pasado que haya Hola, error vamos al a ver. uso. Sí. Sí. Puede ser que sea un error que haya puesto una O en lugar de un 0 en la Sí, contraseña. porque a mí me pasó lo mismo. Es un 0 el primero.
puede ser eso. Bien. Probé con Ahí los dos y vuelvo no me da igual. Probé con el 0 y con el 2, la O y no me da. Bueno, ahí les paso nuevamente la contraseña. Condición número 7. Bien. Y el último canal que nos olvidamos es un canal de Discord. ¿Sí? Canal de Discord. ¿Sí? Para que se puedan unir. No es obligatorio que se unan, pero pueden rescatar muchas cosas, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Así largamos ya con el módulo 1, con la parte teórica. ¿Largamos? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Perfecto. Ahí está. En el módulo 1 lo que vamos a ver es la formulación de problemas, etapas en la resolución de problemas computacionales, algoritmo, definición, primeros pasos en Java, característica, un poco de pseudocódigo, estructuras fundamentales. Vamos a tratar de ver cómo podemos instalar un IDE para desarrollar en Java y después vamos a también tratar de ver cómo instalar el JDK de Java, ¿sí? Bueno. ¿Qué es programar? Programar es definir instrucciones para ser ejecutadas por un ordenador. El objetivo es resolver un problema, ¿sí? Si deseamos aprender a programar, debemos saber lo siguiente. Un programador, antes que nada, ¿sí?, es una persona que resuelve problemas. Pero para eso necesita aprender a cómo resolver esos problemas, ¿sí?, de una forma rigurosa y sistemática, ¿sí? La resolución de un problema exige sí o sí el diseño de un algoritmo. Así que antes de aprender a programar, vamos a aprender a diseñar un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos ordenados y finitos que permite resolver un problema o tarea específica. Y es distinto, ¿sí?, es distinto a un programa, ¿sí? Un programa es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. En este caso, nosotros el lenguaje de programación que vamos a utilizar, ¿sí?, es Java. Dice, es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema. La importancia de un algoritmo, ¿sí? Problema. Antes de que realicemos un programa, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Diseñar un algoritmo, ¿sí? Sin un algoritmo no puede existir un programa, ¿sí? Esto es importante, dice, un algoritmo es independiente del lenguaje de programación y de la computadora que lo ejecuta. Un mismo algoritmo puede expresarse en lenguajes diferentes de programación y ejecutarse en computadoras distintas. Vamos a ver acá James dice, tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esta suma. Ese es el problema, esa es la necesidad que tiene, ¿sí?
tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma, ¿sí? Ahora, vamos a reescribir, vamos a ordenar un poco el problema este que tiene James, ¿sí? Tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. Ahora, ¿cómo lo reescribimos? O ¿cómo lo vamos a pensar un poco más sistemático? Dados dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos. ¿Sí? Para eso, ¿cómo sería el proceso que nosotros necesitamos para armar un algoritmo? ¿Sí? O para realizar un programa. Primero vamos a diseñar el algoritmo. ¿Sí? Primero, definición del problema. Segundo, análisis del problema. Tercero, diseño y técnica para la formulación de un algoritmo. Cuarto, lo vamos a codificar. Codificar llamamos a escribirlo en un lenguaje de programación, en este caso Java. ¿Sí? Quinto, vamos a realizar una prueba. Vamos a verificar que ese programa está andando perfectamente. ¿Sí? Para las pruebas seguramente vamos a hacer una depuración. Ya vamos a ver poco a poco qué es la depuración. Generalmente debería haber una documentación. Digo generalmente. Ya le voy a decir por qué muchas veces no lo hay. ¿Sí? Y como último, un mantenimiento. ¿Sí? Cada tanto seguramente hay que ajustar el programa que realizamos, que codificamos. Hay que ajustar algo, hay nuevos requerimientos, hay nuevos valores, puede cambiar, puede haber algún cambio en el problema original, así que bueno, seguramente se debe hacer un mantenimiento. ¿Sí? Ahora con el problema que tenía James, vamos a ver cuál era el problema. Dado dos números reales, calcular y mostrar el resultado de una suma entre ellos. Ese era el problema. ¿Sí? Ahora, lo analicemos un poco más. Dice, vamos a necesitar dos números reales. ¿Sí? A eso le vamos a llamar datos de entrada. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esos dos números reales? Lo tenemos que sumar. ¿Sí? A eso le llamamos proceso. Y por último, tenemos que mostrarlo, el resultado de la suma de esos dos números reales. A eso le vamos a llamar salida. ¿Sí? Ahora, ¿a qué llamamos o cómo definimos el algoritmo? ¿Sí? Acuérdense, antes de hacer un programa, vamos a diseñar un algoritmo. Para eso vamos a seguir estos pasos. Definición del problema, análisis del problema, y ahora vamos a hacer el diseño del algoritmo. James va a ingresar un número llamado num1, luego el segundo número llamado num2, después vamos a calcular la suma de num1 y num2, y finalmente vamos a mostrar el resultado. ¿Sí? Ese va a ser nuestro algoritmo. Al usuario le vamos a solicitar el primer número, luego el segundo. Con esos dos números vamos a sumarlos y ese resultado lo vamos a mostrar. Eso es básicamente nuestro algoritmo. Simplecito, cortito. ¿Sí? Por ahora son simplecitos. Ya vamos a ver algoritmos mucho más complejos. Ahora, fíjense que el siguiente paso era codificarlo. ¿Sí? Acá tenemos una captura de pantalla, básicamente, de ese algoritmo
pero ya traducido al lenguaje Java. ¿Sí? No le busquen mucha vuelta, porque ya vamos a aprender paso a paso cómo diseñamos o cómo codificamos ese algoritmo dentro de Java. ¿Sí? La prueba y depuración. Muchas veces las pruebas las hacemos a través de una prueba de escritorio. Ya vamos a ver cómo hacemos una prueba de escritorio. ¿Sí? Básicamente, buscamos un ejemplo. ¿Sí? Fíjense que tabulamos num1, num2, suma y cuál sería la salida. Bueno, num1 tiene el valor 3, num2 el valor 5, la suma es el resultado de num1 más num2, entonces va a ser 8, y la salida que se va a mostrar es 8. ¿Sí? Avancemos. Bueno, Profe, hablamos de la documentación. Sí, ¿vamos a usar cualquier editor de código o nos van a dar alguno en específico? ahí llegamos. Tranquilo, que ya llegamos ahí. Va a ser... Perfecto. ya llegamos ahí, nos falta mucho. Sí, sí, ¿Sí? no hay problema. Bien. La documentación, como el siguiente paso después de la codificación. ¿Sí? Dice, vamos a crear una anotación sobre qué es lo que realiza nuestro programa. ¿Sí? En este caso simplemente suma dos números. ¿Sí? Básicamente eso va a ser la documentación. Explicar qué realiza mi programa. ¿Sí? Generalmente la documentación es un poco tediosa. En este caso tenemos un programa que es un algoritmo, un programa que es pequeño, pero muchas veces la documentación es extensa y muchas veces al programador le cuesta agarrar esa práctica y decir, bueno, yo voy a documentar, a ver qué hace esto, qué hace lo otro. Así que por eso yo le digo, muchas veces no es que se lo omite, se la esquiva. ¿Sí? Pero como buen programador, la buena práctica sería que usted documente. ¿Ok? Bueno, el mantenimiento. Si a futuro queremos mejorar nuestro programa, añadirle más funcionalidades o que realice otras operaciones, podemos hacerlo. Siempre dependerá del contexto donde se lo utilice y el problema a resolver. Bueno, nosotros vamos a utilizar pseudocódigo, ¿sí? Vamos a tratar de dejar un poco el pseudocódigo. Lo ideal sería que agarremos pseudocódigo y pasemos a Java. Pero como queremos pasar directamente y que usted le agarre en la mano directamente a Java, como que vamos a hacer un poquito de pseudocódigo y ahí no a Java, ¿sí? No es que vamos a hacer unas clases, todo de pseudocódigo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de pseudocódigo y pasamos a Java. ¿Sí? Es una herramienta que nos va a permitir diseñar nuestros algoritmos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro ejemplo. A los chicos que me están pidiendo cómo registran la asistencia, me dan un segundo, ya les comparto la contraseña. ¿Sí? Control Z. Ya les paso la contraseña un segundo, por favor. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Nos plantean un problema y nosotros vamos a seguir los pasos de cómo debería ser la resolución de este problema para programarlo. ¿Sí? Ejemplo 1, dice. Calcular el área y perímetro de un rectángulo. Nosotros tenemos que diseñar un problema para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Se van a ingresar el lado A y el lado B. Estos dos números son reales. Ahora, definición del problema. ¿El enunciado es preciso? Sí, bastante preciso. Hay que calcular el área y el perímetro de un rectángulo.
Muchas veces cuando la definición del problema no es precisa, ¿sí? Lo que el programador generalmente hace, ¿sí? Bueno, en realidad hay otra persona, un analista funcional, ¿sí? Se dirige hacia el usuario y le dice, che, ¿qué es lo que vos necesitas? Mirá, tengo una duda en esta definición. ¿Estás seguro que esto es así? Mirá que esto viene por acá. Entonces, hay que buscar la mejor definición del problema, ¿sí? Que sea conciso, ¿sí? ¿Es posible calcular el área y el perímetro de un rectángulo? Sí, sí es posible, porque bueno, nosotros tenemos las fórmulas para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Tenemos un problema y el enunciado es preciso. ¿Cuáles son los datos de entrada y salida? Los datos de entrada son dos, el lado A y el lado B. ¿Cuáles son los datos de salida? Hay que calcular el área por un lado y el perímetro por otro lado. ¿Sí? Por eso, ¿cuáles son los datos de entrada y salida? ¿Son suficientes los datos de entrada para resolver el problema? ¿Conocemos las fórmulas para obtener el área y el perímetro? ¿Somos capaces de ejemplificar con algunos valores de entrada cuáles serían los valores de salida? Sí, yo podría agarrar y ejemplificar, decir, bueno, a ver, che, si el lado mide tanto, el lado A mide tanto y el lado B mide tanto, a ver si puedo calcular el área y el perímetro de un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué tipo de instrucciones necesitamos para diseñar el algoritmo? Bueno, avancemos. Hasta ahí hicimos el punto 1 y el punto 2. Esto va de la mano con esto. ¿Cómo sería el proceso para diseñar nuestro algoritmo y luego codificarlo en un lenguaje de programación? Definición del problema, análisis del problema, diseño y técnica para la formulación de un algoritmo, codificación, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. Avancemos. Vamos a ver, tomemos nota de lo que tenemos y lo que sabemos. Por un lado, un rectángulo, tenemos el lado A y el lado B. El perímetro, ¿cómo se calcula? 2 por lado A más 2 por lado B. El área, ¿cómo se calcula? Base por altura. ¿Sí? Lado A por lado B. Fíjense, vamos a ir anotando. ¿Cuáles son los datos de entrada? Dos números reales llamados lado A y lado B. Datos de salida, el valor del área y el perímetro, que van a ser reales también. ¿Sí? Bueno, veamos acá. Los datos de entrada, vamos a hacer un caso de prueba. ¿Sí? Es como que vamos a ejemplificar un caso particular. Si el lado A vale 4 y el lado B vale 8, ¿cuáles van a ser los datos de salida? El área va a ser 32 y el perímetro va a ser 24. Siguiendo esta fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, tenemos los datos de entrada, los datos de salida. Pero el algoritmo está definido por esto. El algoritmo va a ser perímetro igual cómo resuelvo yo el problema. ¿Sí? El perímetro va a ser 2 por lado A más 2 por lado B. Y el área va a ser base por altura, que significa lado A por lado B. Básicamente ese es mi algoritmo. ¿Sí? En este ejemplo, ¿no? Ahora, tenemos otro caso de prueba. Si el lado A vale 3, o sea, tenemos los datos de entrada. Lado A vale 3, el lado B vale 7, los datos de salida van a ser área 21 y el perímetro va a ser 20. Ya tenemos datos de entrada. ¿Cuál es el proceso? El proceso va a ser nuestro algoritmo y ya también tenemos nuestros datos de salida. Básicamente ya tenemos como una receta, tenemos nuestro algoritmo que nos va a permitir resolver el problema. Básicamente un algoritmo es una receta, véanlo así, ¿sí? Un conjunto de pasos finitos
¿sí? Que me permiten resolver un problema. Ya les voy a mostrar una gráfica a donde hay una definición muy buena, bien simplecita de qué es un algoritmo. Denme un segundo, voy a dejar de compartir, un segundo. La busco, la tenía acá a mano. Ahí se las comparto. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, Sí, bien. sí se ve. Veamos. ¿Qué es un algoritmo? Es la secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación. Sin algoritmo no va a haber un programa. ¿Sí? Partes de un algoritmo, datos de entrada, son los datos que se le dan al algoritmo. En el caso que estábamos viendo anteriormente, teníamos el lado A y el lado B. Por otro lado tenemos el proceso. ¿El proceso cuál era? Calcular el área y calcular el perímetro. Operaciones que se hacen con los datos. ¿Ok? Por otro lado tenemos la salida. ¿Sí? El resultado final que se obtiene de las operaciones. Entonces, si calculamos el área y el perímetro, los datos de salida son justamente esos datos. ¿Sí? ¿Qué característica tiene un algoritmo? Es preciso. Tiene que resolver el problema sin errores. Definido. Si ejecutas el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición. ¿Sí? Finito. Debe tener una cantidad finita de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, ahí termina. ¿Sí? Ya le voy a pasar esta gráfica. Está bastante resumida la definición de un algoritmo. Volvamos acá. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros les decía que vamos a utilizar una herramienta que se llama pseudocódigo, ¿no? ¿Sí? Esa herramienta nos va a permitir diseñar básicamente nuestra receta, nuestro algoritmo. ¿Sí? Vamos a necesitar distintos tipos de instrucciones. ¿Sí? Una para el ingreso de datos, otro para la asignación de datos y otra para la salida de datos. ¿Sí? Acá básicamente tenemos, ya vimos que el problema es bastante preciso, vimos unos ejemplos, vimos cómo se resuelve nuestro problema, ahora vamos a tratar de llevarlo a pseudocódigo. Y de pseudocódigo llevarlo directamente a un lenguaje de programación debería ser bastante simple y claro después pasarlo a un lenguaje de programación. Bien, vamos a diseñar nuestro algoritmo. Fíjense en cómo vamos a elaborar nuestra receta. Por un lado tenemos una instrucción para el ingreso de datos. ¿Vieron que la palabra ingresar está con un color diferente? Bueno, esa palabra sí es una instrucción muy particular que dice, mira, el usuario me va a ingresar un dato. ¿Sí? Y ese le vamos a llamar lado A. Después, la siguiente instrucción, también vamos a utilizar ingresar, pero para el lado B. Paso 1, paso 2. Vamos a utilizar otro tipo de instrucción. Asignación de datos. Fíjense en que asignar está con otro color diferente. ¿Sí? Vamos a decir que el área, ¿sí? Este tipo de instrucción que es asignar, nos dice que área es el resultado del lado A por lado B. La siguiente instrucción también es una instrucción de asignación. Las dos primeras son de ingreso de datos. ¿Sí? La tercera y la cuarta son instrucciones de asignación de datos.
a donde decimos que el perímetro es el resultado de 2 por lado A más 2 por lado B. ¿Sí? Por último, vamos a utilizar otro tipo de instrucción. ¿Sí? Mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? El valor de área. Y por último, el último paso, vamos a mostrar el valor de perímetro. Y esto, chicos, es básicamente mi algoritmo. Ahora, eso después lo vamos a pasar a Java. ¿Ok? Perdón. Vamos a hacer una prueba de escritorio. ¿Sí? Acá como que ya más o menos hicimos un caso de prueba. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar también para hacer la prueba de escritorio. Tabulamos los valores de entrada y de los datos de salida. ¿Sí? Si el lado A vale 4, el lado B vale 8, el área es 32, el perímetro 24 y la salida va a ser mostrar el área y el perímetro. Acá tenemos otro caso. Y acá abajo también tenemos otro caso. La prueba de escritorio nos va a ayudar mucho a saber si es que nuestro algoritmo funciona o no funciona. ¿Sí? Es como una verificación. Nosotros diseñamos el algoritmo, después vemos, a ver, che, funciona para estos datos, y bueno, empezamos a probar y empezamos a realizar nuestras pruebas de escritorio. Veamos un ejemplo 2. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Sí, todo Perfecto. bien. Perfecto, profe. Bien, bien, profe. Bien. Son las 8:41. O sea, vamos bien. ¿Sí? Así tenemos tiempo de ver Java, que es la parte, creo que la parte técnica más linda, pero bueno, tenemos que empezar con esta parte yo sí también. Para los que recién empiecen y conocen o están conociendo recién, entiendo que el año pasado vimos Python, ¿sí? Y había un nivel un poco más para principiantes, pero me dijeron que en el caso de Java teníamos chicos que ya estaban un poco más avanzados, ¿sí? Así que bueno, esta primera parte es como que la tenemos que dar sí o sí igual, ¿sí? Pero ya pasamos a Java. Bien, el ejemplo 2. Bueno, con el ejemplo 2 vamos a hacer básicamente lo mismo. Paso 1, paso 2, ¿sí? El análisis del problema. Vamos a repasar esto. Definición del problema, análisis del problema, diseño y técnica, así, uno por uno. ¿Sí? Vamos al ejemplo número 2. ¿Cuál es el problema? El sueldo de un vendedor es la suma de un monto fijo pagado por el gerente más el 20% de sus ventas mensuales. Teniendo como dato el sueldo fijo y el monto total de la venta del mes del vendedor, calcule y muestre el salario final que recibirá. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Sabemos obtener un porcentaje? ¿Podemos escribir una expresión algebraica que calcule el salario final? Veamos qué tenemos como datos de entrada y como datos de salida. Fíjense como que esto es medio sistemático, ¿no? A ver, che, ¿qué voy a recibir yo del usuario? Y a ver, ¿qué es lo que yo le voy a mostrar al usuario al final? Pero en el medio hay todo un proceso. Ese proceso es mi algoritmo, que va a resolver con los datos de entrada, va a realizar algo y va a mostrar a través de los datos de salida el resultado. ¿Sí? Veamos, datos de entrada, dos valores reales llamados sueldo inicial y el monto de ventas. Datos de salida, el valor del sueldo final, que será un número real.
¿Sí? Acá creo que me estoy quedando un poco corto. Déjeme que esto, si no me equivoco, está... Ahí está. Perdón, pensé que me quedaba algo más abajo. ¿Sí? Los datos de entradas. Tenemos el sueldo inicial, 10.000, el monto de ventas, 56.000. El dato de salida, sueldo final, 21.200. Ya vemos cómo es el cálculo. ¿Sí? El caso de prueba 2, dato de entrada. El sueldo inicial para este caso es 12.000, el monto de venta es 90.000 y los datos de salidas 30.000 pesos. ¿Sí? El sueldo final. Veamos. Ahora vamos a hacer pseudocódigo, ¿no? ¿Sí? Tenemos las instrucciones para el ingreso de datos, para la asignación de datos y para la salida de datos. Estos son ejemplos simplecitos todavía en pseudocódigo. ¿Sí? Vamos a diseñar el algoritmo. Vamos a hacer el ingreso de datos. ¿Con qué tipo de instrucción? Con ingresar. Ingresar un valor para el sueldo inicial, ingresar un valor para el monto de ventas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el sueldo final? Vamos a hacer una instrucción de asignación. Asignar a sueldo final el resultado de, y veamos acá, sueldo inicial más el 20% del monto en ventas. ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo acá? El sueldo de un vendedor es la suma de un monto fijo pagado por el gerente más el 20% de sus ventas mensuales. Ya lo traducimos de esta forma. ¿Sí? Una vez que a sueldo final le asignamos ese cálculo, ¿sí? Vamos a mostrar el sueldo final. Y esto es nuestro algoritmo. Simple, con 4 instrucciones, 2 instrucciones de ingreso de datos, 1 de asignación y 1 de salida. Ya tenemos nuestro algoritmo. ¿Ya podemos pasarlo a Java? Sí, ya podemos pasarlo a Java. Para los chicos que recién están comenzando, esta es una práctica muy importante. Traten de escribir los pasos en papel, traten de agarrar, muchas veces están pensando directamente en programarlo en Java. ¿Sí? Pero si ustedes agarran esta práctica al principio y después dan el siguiente paso de traducirlo a Java, de pasarlo a cualquier otro lenguaje de programación, el paso va a ser mucho más simple. ¿Sí? Me pasa muchas veces que, bueno, yo no le comenté, pero yo programo hace un poco más de 10 años, ¿sí? Estudié en la Universidad Nacional de Salta, licenciatura en sistemas. No me recibí aún, pero bueno, trabajo hace más de 10 años como analista programador. Me pasa muchas veces que yo resuelvo las cosas en papel, escribiendo, trato de agarrar, de escribir el algoritmo en papel y después recién lo paso al lenguaje de programación. ¿Sí? A veces, para mí es mucho más simple resolverlo en papel. Trato de pensarlo directamente en el lenguaje de programación y por ahí me hago un enrollo y no logro resolver las cosas. ¿Sí? Veamos. Avancemos un poquito más. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Bueno, ya les dije, en la prueba de escritorio se tabulan cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, ¿sí? Y la salida final, ¿sí? ¿Cuál es el monto inicial? Fíjense, para este ejemplo, cuál es el monto en venta para este ejemplo, cuál sería el sueldo final y qué es lo que se va a mostrar al final. Sueldo final, entonces, esa es la salida.
Y así tenemos 3 ejemplos. ¿Qué más? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos para subir el nivel o no? Sí. Sí, Sí, profe. sí, Más. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, perfecto. Hola a todos salteños y salteñas que están participando del curso 1000 Programadores. Le quería dar la bienvenida formal. Yo soy Nilsa Sarmiento, soy la responsable técnica por parte de la Universidad Nacional de Salta. Este proyecto 1000 Programadores Salteños ya es la segunda corte, está embarcado en un proyecto mucho más amplio, en un programa más amplio que les quería comentar cuál es nuestro objetivo final. La primera etapa de este proyecto es la de la capacitación formal en herramientas de programación desde cero hasta un producto final, hasta un proyecto final. Bien, que ustedes se van a poder llevar a su casa, que ustedes van a poder después a partir de ese proyecto refuncionalizarlo, cambiarlo, modificarlo, pero que ya es algo suyo que ustedes van a poder, con lo que ustedes van a poder contar. Esta primera etapa de capacitación formal empieza el día de hoy, termina la primera semana de julio. Bien, vamos ahí, el profesor René, quien los va a acompañar a lo largo de toda esta etapa. El segundo paso ya es la generación de espacios en los que ustedes, una vez que hayan aprobado la parte formal, la capacitación formal, la segunda etapa nosotros vamos a propiciar espacios para que las empresas locales y ustedes se reúnan, para que ustedes sepan cuáles son las empresas de software que están actualmente en la provincia. Para que ustedes se den una idea, actualmente las empresas locales están necesitando entre 150 y 250 programadores, y a nivel Argentina, a nivel país, más de 100.000 programadores. Es decir, que una área en expansión, es un área en crecimiento, tal es así, es tanta la demanda que las empresas están tomando cada vez a personas que no han hecho una carrera universitaria, sino que tienen un conocimiento, de hecho un conocimiento básico, pero que ellos absorben y ellos terminan de capacitar. Uno de los pilares más importantes cuando conversamos con las empresas es el entusiasmo, la consistencia, la constancia de las personas. Bien. También además es un área que tiene un crecimiento rápido, o sea que uno puede crecer rápidamente a nivel de sueldo, a nivel de responsabilidades, ¿no? A nivel de puesto. Entonces en este sentido consideramos que es propicio que desde Salta nosotros empecemos, digamos, a focalizar, a fomentar, a profundizar en este tipo de proyectos y en este tipo de áreas. El proyecto surge por iniciativa del ministro de Economía, Roberto Di Bayur, y es llevado a cabo finalmente por el rector de la universidad, el contador Víctor Claros, bien, y con el objetivo justamente de volver a Salta como un polo, una provincia apetecible para tanto las empresas nacionales de software como las locales, bien, generar fuentes de trabajo, lo cual tiene una alta remuneración, porque sabemos que la industria del software, además de necesitar mucha gente, los sueldos son mucho más altos, o sea, son mejores en comparación con otros tipos de industria. En ese sentido, bueno, ese es el objetivo final del proyecto, que ustedes puedan acceder a una fuente laboral. Bien, en este contexto, nosotros ya en nuestra segunda edición hemos aprendido muchísimo de la primera edición y tenemos distintos recursos que ponemos a disposición de ustedes y que yo fomento para que los utilicen. Tenemos nuestra página web que está constantemente actualizada, tenemos nuestro Discord, tenemos nuestro grupo de Telegram en el que se pueden unir, tenemos también lo que es el sistema de tickets, si ustedes tienen algún inconveniente, alguna consulta, alguna duda, lo pueden realizar por ahí. Después tenemos estas clases sincrónicas que están a cargo del profesor René. El profesor René es un excelente profesor que siempre está muy dispuesto a colaborar, a ayudar. Él ya nos acompañó en la Corte 1 y ahora es uno de los profes que nos sigue acompañando en la Corte 2. Es decir, que es un profesor que tiene garantizada su valía, así que también los entusiasmo a que hablen con él, que no tengan empacho en consultar, en cualquier duda, pregunta que tengan, que la realicen. Y en este sentido también, lo que vengo diciendo en todas las comisiones, sí les sugiero que tengan su cámara prendida, porque es un requisito formal que tenemos como proyecto, y además por dos motivos bastante redundantes en beneficio de ustedes.
El primero es que el profesor puede ir sabiendo si entendieron o no lo que ustedes estaban diciendo, genera una clase mucho más amena, el profesor no tiene que estar, digamos, solamente hablando. Y lo segundo es que ya los estamos preparando desde el día 1 para un entorno laboral. Los programadores trabajamos en conjunto, siempre cuando agarramos proyectos grandes, obviamente que cada uno le toca hacer un pedazo, pero ese pedazo de cada uno es como un rompecabezas que tiene que encajar bien con el que hizo el otro. Entonces la comunicación es esencial en cualquier desarrollo de software. En este sentido se trabaja mucho desde distintas partes del mundo, porque ese es otro gran beneficio que tiene esta área. Yo puedo trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces las cámaras siempre están encendidas para poder comprender no solo lo que digo, sino la expresión del otro, cómo lo recibe, cómo no lo recibe. Bien, entonces en ese sentido sí los incentivo a que prendan la cámara siempre para que el profesor pueda saber y sobre todo porque desde el día 1 ya los estamos entrenando para lo que es una salida laboral. Bien. En este marco, también comentarles que tenemos nuestras clases de consultas. Las clases de consultas se habilitan en todos los días de la semana, inclusive el día sábado a la mañana, en 3 horarios diferentes y con el objetivo de que si ustedes tuvieron alguna duda, consulta, pregunta de algo práctico, de algo teórico o inclusive de cualquier cosa, cualquier duda que tengan del mundo del software, este espacio se habilita para que ustedes la puedan desarrollar, o sea, participa el que quiere, bien, no es obligatoria como estas clases sincrónicas, entonces se genera un ámbito mucho más privado en el que ustedes pueden consultar, preguntar al profesor y el profesor, digamos, puede responder. Entonces también los incentivo a que utilicen eso. Los días viernes a la tarde lo hemos dejado libre justamente para dar talleres extra programáticos y para acentuar todas sus herramientas que son de tipo blanda, se llaman, que son, por ejemplo, cómo generar su currículum vitae, cómo pasar una entrevista laboral de manera exitosa, bien, o bien ya profundizar en distintas áreas de software, como ser, por ejemplo, lo que es ciencias de datos, como ser lo que es estadística, como ser lo que es videojuego, o, por ejemplo, base de datos. Entonces ustedes pueden reconocer qué es lo que más les gusta y después hacerse una inclinación hacia eso que más les gusta. Bien, así que bueno, si bien estos talleres los viernes no son obligatorios, son altamente recomendables porque mientras más los aprovechen, mejor preparados van a estar para la segunda etapa. Bien, así que bueno, darles la bienvenida, incentivarlos, agradecerles, porque realmente más allá del trabajo mancomunado y el amplio esfuerzo que está haciendo el gobierno, quien es el que finalmente está financiando este proyecto, esto no sería posible si no tendríamos esa alta demanda y esta disposición de ustedes, de cada uno de ustedes, así que agradecerles por haber confiado en 1000 programadores, agradecerles por sumarse y brindarle el mayor de los éxitos, desearle el mayor de los éxitos y esperemos que ahora somos 95 y que lleguemos a recibirnos en esta comisión los 95 y que los 95 de acá a octubre ya tengamos un lugar, una plaza en el mercado laboral. Así que muchísimas gracias por estos minutos, René. Los dejo con René y... No, por favor. Los dejo con René y bueno, incentivarlo y desde ya muchísimas gracias, agradecerles a todos, en especial al profe, que recomendación mía personal, aprovechenlo porque es un excelente profesor. Muchísimas gracias. Gracias, Nilsson. Sí, vamos a subir el nivel. ¿Quién conoce Java? ¿Conocen? ¿Escucharon hablar de Java? ¿Por qué eligieron introducción a programación en Java? A ver, coméntenme algo ustedes. Yo, profe. Más o menos yo conozco Java por lo que también se utiliza para desarrollar juegos. Y hay juegos, por ejemplo, que te piden que tenga la aplicación instalada en la computadora. Bien, bien, bien. ¿Quién más conoce algo de Java? Yo, profe, supe que es un lenguaje más orientado a objetos, digamos, Java, por lo que había leído. Así es, así. No sé, yo escuché que Java es un lenguaje muy estricto, muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy tipado, algo así escuché.
No sé si será cierto. Fuertemente tipado. ¿A eso a qué se refiere? Que hay que definir el tipo de datos de una variable antes de utilizarla. Así que no como otros lenguajes de programación, por ejemplo, Python no es fuertemente tipado. PHP tampoco no es fuertemente tipado, pero hay lenguajes de programación que dicen, bueno, vos antes de utilizar una variable tenés que definir el tipo de datos. Pero ya llegamos a ese punto, ¿sí? Bueno, les comento que si ustedes tienen un celular con Android, seguramente tendrán, tienen algo que funcione con Java, ¿sí? Así que después si quieren investigar un poquito más, vean por qué Android, cómo nace Android, ¿sí? Y nace de la mano de Java, ¿sí? Así que es un lenguaje, yo no programo en Java, ¿no? Lo conozco. Yo programo en .NET, en C#, que es muy parecido porque nacen de otro lenguaje de programación, C++, ¿sí? Tanto Java como C#, su sintaxis es muy parecida a C++, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a ver por qué Java es tan solicitado, ¿sí? Y avanzamos de nivel, ¿sí? Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems, ¿sí? Vamos a ver algo que es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es tan solicitado y por qué tan bueno Java, ¿sí? Dice, es independiente de la plataforma. Se puede ejecutar en distintos dispositivos y sistemas operativos. Si tengo un celular y bajo ciertas condiciones yo puedo ejecutar Java, ¿sí? Puedo ejecutar Java dentro de Windows, dentro de un Linux, dentro de Apple, ¿cómo se llama el sistema operativo de Apple? iOS, iOS. ¿no? iOS. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿puedo ejecutar Java dentro de esos sistemas operativos? Sí, sí. ¿Bajo ciertas condiciones? Sí, sí. Es independiente de la plataforma, me dice. Se puede ejecutar en distintos dispositivos, lo puede ejecutar dentro de una tablet, lo puede ejecutar es posiblemente dentro de un Smart TV, dentro de un celular, dentro de un... ¿Sí? ¿Usted está compartiendo la diapositiva? Ay, qué buen tema, ¿no? Bien ahí. No estaba compartiendo nada. Ahí está. ¿Sí? Bueno, decíamos que Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems. Es independiente de la plataforma. Se puede ejecutar en distintos dispositivos y distintos sistemas operativos. Bajo ciertas condiciones, y ya vamos a ver qué condiciones, ¿sí? ¿Cómo conseguimos que sea independiente de la plataforma? ¿Sí? Para conseguir la portabilidad del programa de Java, se utiliza un entorno de ejecución para los programas compilados, ¿sí? Este entorno se denomina Java Runtime Environment, JRE. Vayan anotando esas cosas porque es importante. Ya vamos a ver qué es el JRE, ¿sí? Es totalmente orientado a objetos, ¿sí? Ya vamos a ver también los paradigmas de programación. Hay distintos paradigmas de programación. Un paradigma es como que te dice, mira, che, nosotros para resolver un problema tenemos esta forma, utilizamos estas cosas para resolver el problema. Yo puedo crear un algoritmo, ¿sí?, que resuelve un problema de cierta forma. Y después hay otro pensamiento que dice, mira, yo a este problema lo voy a solucionar de esta forma. Básicamente son como paradigmas. Bueno, dentro de los paradigmas de programación está el paradigma de orientado a objetos, ¿sí? Es uno de los paradigmas más usados en la programación, ¿sí? Y Java es
totalmente orientado a objetos. ¿Sí? Les comentaba que nace, ¿sí? Como un lenguaje muy parecido a C++. Les comentaba que su sintaxis es casi idéntica a C++. ¿Sí? Es un lenguaje de programación de propósitos generales. ¿A qué hace referencia a eso? Que si yo quiero hacer una página web, ¿puedo utilizar Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación de escritorio? ¿Puedo utilizar Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación para el celular? ¿Puedo utilizar Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación de consola? ¿Puedo utilizarlo? Sí. ¿Quiero hacer una web API con Java? ¿Puedo hacerlo? Sí. Entonces, tiene infinidad de ambiente en lo que yo puedo utilizar Java. Por eso es de propósito general. A ver. Avancemos. Van a escuchar esta frase con Java, cry once, run anywhere, ¿sí? Lo programo una sola vez y después lo puedo ejecutar en cualquier sistema operativo. ¿Sí? Bueno. Muchas veces los lenguajes de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación fueron, en el tiempo fueron evolucionando, ¿sí? Y qué era lo novedoso que tenía Java, o lo espectacular que tenía Java cuando salió, era que yo lo podía programar, ¿sí? Y después lo podía ejecutar en distintos sistemas operativos. Ya dijimos cómo logramos esto a través del JRE, ¿sí? Java Runtime Environment. Acá. ¿Sí? Fíjense en que tengo un programa en Java, ¿sí? Un Apple en Java. Ya no se utiliza mucho lo Apple. Esta nos sacamos de un libro un poco medio viejito, ¿sí? Pero tenemos un programa en Java. En el medio tenemos el Java Runtime Environment, que lo que hace es que se puede ejecutar en Windows, en Mac, en Linux, Solaris, en otros. ¿Sí? En otros, BlackBerry, Android, iPhone. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poco también de la plataforma de Java. ¿A qué llamamos plataforma de Java? Java no es solamente un lenguaje de programación. ¿Sí? La plataforma de Java se denomina Java Development Kit, JDK. ¿Sí? Ya vamos a ver poco a poco, ahora dentro de un ratito vemos cómo instalar el JDK de Java. ¿Sí? Decía que Java no es un lenguaje, no es solamente un lenguaje de programación. Java es un lenguaje, Java es una plataforma de desarrollo, Java es un entorno de ejecución. ¿Por qué digo un entorno de ejecución? Porque Java es JRE, ¿sí? Java es una plataforma de desarrollo, es el JDK. Java es un lenguaje y por otro lado Java es un conjunto de librerías. Java tiene un conjunto de librerías que me va a permitir realizar un montón de cosas, dependiendo de la necesidad que yo tenga. ¿Sí? Ya vamos a ver que esas librerías las vamos a ir usando poco a poco a medida que nosotros necesitemos de esas librerías. Ya vamos a ver qué es una librería. ¿Sí? Imagínense una librería como un recurso. ¿Sí? Las librerías para desarrollo se denominan Java Application Programming Interface, Java API. ¿Sí? Y vamos anotando. JRE, JDK, Java API. ¿Sí? O librería de Java. Veamos acá. El siguiente esquema muestra los componentes de la plataforma Java. Bueno,
Vamos a ver algo. Una computadora. ¿Quién está hablando ahí? A ver. Ya lo silenciamos. Bien. Cuando nosotros escribimos, ¿sí? Un programa, en este caso lo vamos a escribir en Java, la computadora no entiende prácticamente directamente eso. Lo que tiene que haber es un proceso de convertir lo que yo programé en un lenguaje de programación al lenguaje máquina, ¿sí? El lenguaje máquina es básicamente ceros y unos, ¿sí? La computadora solamente entiende ceros y unos, ¿sí? Un lenguaje binario, ¿sí? Lenguaje máquina. Para que yo pueda yo escribir mi programa en Java, ¿dónde está mi programa en Java? ¿Vieron este programa? ¿Sí? Este es un programa hecho en Java. Para que eso se traduzca al lenguaje máquina, en el medio tiene que haber alguien que transforme esa información o ese código hecho en Java al lenguaje máquina. ¿Sí? Al lenguaje máquina, ¿qué es lo que entiende la computadora? Bueno, para lograr eso, Java procede de la siguiente forma. Y vamos a ver. Voy a leer así textualmente esto y ya les explico paso a paso. El siguiente esquema muestra los componentes de la plataforma Java. Desde el código fuente, aquí llamamos código fuente, el código que yo escribo en el lenguaje de programación. ¿Sí? El compilador, el API de Java, las librerías de Java, los programas compilados en bytecode y el entorno de ejecución de Java. Este entorno de ejecución JRE y la máquina virtual JVM permiten que un programa compilado Java se ejecute en distintos sistemas operativos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le decíamos que Java es independiente de la plataforma? ¿Por qué? ¿Por qué? En el medio empezamos con nuestro código fuente, ¿sí? Nuestro código fuente es Java. Este código fuente va a hacer uso de las librerías de Java. ¿Sí? Para que la máquina lo pueda entender, ese código se tiene que traducir de código fuente, del código que yo lo escribí en el lenguaje de programación, al lenguaje máquina. ¿Sí? Para eso va a haber un proceso. ¿Sí? ¿Qué proceso? Va a haber una compilación, va a haber como una tipo traducción. ¿Sí? De ese código fuente. ¿Sí? Pero esa traducción, ¿quién lo va a hacer? El compilador de Java. ¿Sí? Java tiene un compilador que va a transformar ese código fuente ¿a qué? A un programa Java compilado que se llama bytecode. Esto lo van a entender cuando empecemos a instalar ciertas cosas y van a ver cómo es la transformación de nuestro código fuente, cómo vamos a hacer para compilarlo y cómo después tenemos nuestro programa compilado que se llama bytecode. ¿Sí? Hasta ahí lo único que tenemos es como una primera parte. ¿Sí? Y les digo y les voy a dar. Los lenguajes de programación generalmente como que se clasifican en, ¿qué lenguaje de programación Python es compilado o es interpretado? Y usted me va a preguntar de qué me está hablando el profe. Yo le voy a decir, Java, ¿es compilado o es interpretado? Bueno, recuerden que yo les dije que los lenguajes de programación se tienen que traducir al lenguaje máquina. ¿Sí? Bueno, hay distintas formas de cómo hacer esa traducción. Una es hacerlo a través de un compilador o hacerlo a través de un intérprete. ¿Sí?
¿Qué hace un intérprete? El intérprete es como que agarra sentencia. ¿Vieron el ejemplo clásico que se entiende siempre de un lenguaje de programación interpretado es, ¿vieron cuando van a una conferencia de prensa está Bielsa? ¿Sí? Bielsa no sabe hablar inglés y al lado tiene un intérprete. Bielsa, ¿qué hace? Habla un poco, el intérprete, ¿qué hace? Traduce y se lo comunica a la otra persona. Bueno, básicamente un lenguaje, cuando es interpretado, es como que interpreta sentencia a sentencia. Toma una, le interpreta y la pasa al lenguaje máquina. Lee la siguiente instrucción, la interpreta y la pasa al lenguaje máquina. ¿Sí? Ese lenguaje de programación es interpretado, porque toma una instrucción, la interpreta y la pasa al lenguaje máquina. En cambio, un lenguaje de programación compilado, ¿qué hace? Toma todo, lo traduce al lenguaje máquina y lo ejecuta. ¿Sí? Esas son las diferencias entre un lenguaje de programación compilado e interpretado. El compilado toma todo y lo pasa al lenguaje máquina. Básicamente así a grandes rasgos le estoy diciendo, ¿no? Y el interpretado, ¿qué hace? Toma una, la traduce y la pasa al lenguaje máquina. Lee la siguiente instrucción, la interpreta y la pasa al lenguaje máquina. ¿Sí? Ahora, Java, ¿qué pasa con Java? Java es interpretado o compilado. ¿Qué dicen ustedes? Lo que ya saben. O lo que tienen un poco de idea. Compilado. Bueno, acá, y saben que Java es compilado e interpretado. Y ya les cuento por qué. Primero, fíjense que decimos en esta parte, ¿no? Cuando le pregunten a ustedes, ¿Java es compilado o interpretado? Ustedes van a decir, hace las dos cosas. Este lenguaje de programación hace las dos cosas. Por un lado, compila y por otro lado, interpreta. ¿Sí? Veamos, tenemos nuestro código fuente. Ese código fuente es compilado acá por el compilador de Java. No se pasa directamente al lenguaje máquina. Se pasa a uno que se llama bytecode. Es como un paso intermedio, ¿sí? No lo pasa directamente al lenguaje máquina. Hace una compilación, lo pasa a bytecode. Ese bytecode es interpretado por el Java Runtime Environment y recién es ejecutado por los sistemas operativos sobre un hardware en particular. Fíjense en la diferencia. Es un lenguaje que utiliza tanto la compilación como la interpretación. Por un lado, compila acá. Y por otro lado, acá en esta parte, interpreta estos bytecode y lo ejecuta en algún sistema operativo de un hardware en particular. Así que, cuando le pregunten Java es interpretado o compilado, ya saben, hace las dos cosas. Por un lado compila y después por otro lado interpreta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Vamos bien. ¿Estamos bien? Bueno. El JRE tiene algo muy en particular que se llama la máquina virtual de Java. ¿Sí? Es como una máquina, es internamente el lenguaje de programación, ¿sí? O la plataforma de Java tiene una máquina virtual. A través de esa máquina virtual es que lo que logra que sea independiente de la plataforma y de un dispositivo en particular. No se ejecuta directamente sobre la máquina, se ejecuta en una máquina virtual. ¿Sí? Veamos, tenemos nuestro código fuente, el compilador me traduce ese código fuente, ¿sí? A bytecode.
a través del J Runtime Environment, ahí adentro está la máquina virtual de Java, interpreta este bytecode y lo ejecuta en los sistemas operativos de un hardware en particular. ¿Sí? Yo tengo Para una duda, hacer profe. Sí, O sea, ¿de qué sirve que compile y de qué sirve que interprete, digamos? Porque, o sea, interprete al final sería como compilarlo, ¿no? Si interpreta cada línea de código, sería como que lo compile al final o no. en realidad, para poder lograr la independencia, ¿sí? Este lenguaje de programación no quería que sea específico de una plataforma y de un dispositivo en particular. Entonces, la estrategia o el diseño de este lenguaje de programación fue hacerlo de esta forma. Por un lado, se compila, pero, ¿sí? No es que lo pasa directamente al lenguaje máquina, lo pasa a bytecode. Ese bytecode es como algo intermedio, ¿no? Está compilado a bytecode. Eso que se llama bytecode es interpretado, pero ¿quién lo interpreta? No lo interpreta tu máquina, no lo interpreta tu sistema operativo, lo interpreta una máquina virtual. ¿Sí? Si me decís, hilando muy fino, por qué lo hicieron así, yo entiendo para lograr la portabilidad. Solo para eso, Yo creo que solamente por eso. Y es por eso que Java, ¿sí? Lean un poquito la historia de Android, ¿sí? Cómo surge Android con el uso de Java, es justamente por esto, porque era independiente de la plataforma, era independiente del sistema operativo, y dijeron, che, mira, podemos ocupar Java, porque Java lo podemos ejecutar dentro de un teléfono, de un smartphone, ¿sí? Bueno, después le hicieron unos kikirimichi ahí adentro, qué sé yo, ajustaron algunas cosas, dijeron, mira, esto lo podemos hacer así, de esta forma, y lograron un sistema operativo, ¿sí? Android internamente es Java, ¿sí? Perfecto. Si ustedes quieren desarrollar aplicaciones de Android, y el lenguaje nativo para desarrollar aplicaciones en Android es Java. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bien. Avancemos. Bueno, el proceso de edición y compilación. Leamos esto rapidito, creo que ya podemos pasar a la parte de práctica. En Java, al igual que en otros lenguajes de programación, se sigue el siguiente proceso, ¿sí? Para poder editar y compilar un programa, ¿sí? Se edita edición del código fuente, compilación y ejecución. Los programas de Java se desarrollan y se compilan para obtener un código denominado bytecode, ¿sí? Ese bytecode es interpretado por una máquina virtual de Java, Java Virtual Machine, ¿sí? Acá vamos a lo que me preguntaron, ¿qué IDE o qué programa o con qué programa vamos a desarrollar en Java? Nosotros vamos a utilizar Eclipse IDE, ¿sí? Pero se puede utilizar Visual Studio Code, Apache NetBeans o IntelliJ IDEA, ¿sí? Vamos a ver un poquito esto. Nosotros, permiso, vamos acá. Yo podría tranquilamente escribir acá un editor de texto, ¿sí? Yo podría escribir todo mi código en Java, pero no sería lo mejor, teniendo otras herramientas que me permiten desarrollar el código en Java un poco más rápido, un poco mejor. Entonces, vienen ciertos productos, ahora hablamos de esos productos, ¿sí? Que se llaman IDE. Existen distintos entornos de desarrollo de aplicaciones Java, ¿sí? Y escuchen, estos productos ofrecen al programador
un entorno de trabajo integrado para facilitar el proceso completo de desarrollo de aplicaciones, desde el diseño, la programación, la documentación y la verificación de los programas. Si yo quiero hacer un programa en Java, lo puedo hacer con un editor de texto. No me hace falta mucho más. Pero si yo quiero que un programa que me facilite el proceso completo del desarrollo de aplicaciones, voy a utilizar un IDE. ¿Qué significa IDE? Entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? ¿Y qué programas son IDEs para Java? ¿Sí? Hay un montón. Yo acá les nombré solamente 4. ¿Sí? Eclipse, Visual Studio Code, Apache NetBeans, IntelliJ IDEA. Entiendo que es pago. ¿Sí? Pero es muy bueno. Y lo usan bastante. Por lo que estuve viendo, lo utilizan bastante. Así que bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? Pasamos a la instalación de Java. Sí, sí. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Acá tienen un tutorial de Eclipse. Yo lo voy a agarrar y lo voy a pasar. ¿Sí? Lo voy a pasar porque... Bueno. Yo lo que me hice, ¿sí? Porque yo ya lo tengo instalado en mi máquina, ¿sí? Entonces yo quería que vean el paso a paso. ¿Sí? Entiendo que en la plataforma acá, permítanme, acá, en general, si no me equivoco, módulo 1. Acá le pusieron el recurso. Acá tienen para descargarlo de Eclipse. ¿Ok? Pero yo le voy a pasar la página oficial. Bueno. ¿Se ve esa pantalla de la máquina virtual? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Bueno. Bien, vengamos acá. Hay como nosotros para desarrollar Java necesitamos instalar el JDK. ¿El JDK qué tiene? Tiene las librerías de Java. Tiene el compilador de Java. Tiene la máquina virtual de Java. ¿Sí? O sea, si yo quiero desarrollar en Java, ¿sí? Entonces, me vengo acá. Les paso. Fíjense en cuál van a instalar, ¿sí? Va a depender del sistema operativo y va a depender también si tienen un procesador de 32 o de 64 bits, ¿sí? Entiendo que yo agarré, fíjense, tengo uno de Windows, pero yo descargué el de 64, ¿sí? Me descargué, por un lado, el JDK. Por otro lado, me descargué Eclipse. También fíjense, este es de 32 y 64 bits, ¿sí? Ahí le paso, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es instalar el JDK. Yo ya lo tengo bajado acá, ¿sí? Vamos a ver. Acá tengo el JDK.
Lo vamos a instalar. Decimos que sí queremos instalar. Acá. Decimos next. Bienvenido al wizard de la instalación de JDK. Nos dice la versión. Hay distintos JDK. Nosotros vamos a utilizar la versión 17.0.2. ¿Sí? La última. Ahí nos pregunta en qué ubicación. Tengan presente esta ubicación. Ya les digo por qué. ¿Sí? Acá le decimos close. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Veamos acá. Nos vamos acá a este equipo. Nos vamos a la unidad C. Nos vamos a buscar Java, JDK. Y fíjense. Y vamos a copiar esto. ¿Sí? Vamos a agregar lo siguiente. Este equipo, botón derecho, propiedades. Acá. Perdón, profe, no está compartiendo Sí. la pantalla. ¿No se ve mi pantalla? Yo sí la veo, profe. Yo sí Yo la sí la Sí, veo. Yo sí sí la se veo, ve. profe. Sí, sí se ve. Ok, ¿qué me estaba hablando? Perdón. Perdón, profe, Bautista. Bautista. Ya trato de solucionar el problema. Sí. Bueno. ¿Sí? Bien. Igual cualquier cosa repasar esta parte en la grabación. ¿Sí? Es cortita esta parte. Bueno, ya instalamos bajamos el JDK, lo instalamos, los pasos son fáciles. Nos vamos acá a archivo de programa, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije, tengan en cuenta en qué directorio lo está instalando, ¿no? Bueno, nos vamos a ese directorio, fíjense que se van a la carpeta bin y vamos a copiar esto. Copiar. ¿Sí? Después nos vamos. Perdón, acá en este equipo, botón derecho, propiedades. Acá nos vamos a configuración avanzada del sistema. Y acá nos vamos a variables de entorno. ¿Sí? Clic. Y acá donde dice path, lo vamos a editar. Perdón, no vamos a ir a ese path, vamos a ir al de abajo. Variable de sistema, no variables de usuario. La variable de sistema vamos a editar. ¿Sí? ¿Qué vamos a agregar? Vamos a decir nuevo y vamos a pegar lo que yo copié. Y le digo aceptar. ¿Sí? ¿Cómo sé si es que esto está andando bien y ya tengo en principio instalado bien el JDK de Java? Voy a abrir una consola, cmd, ¿sí? Y voy a llamar al compilador de Java.
Así, simplecito. Fíjense que no me tiró ningún error. ¿Sí? Es porque efectivamente pudo ubicar al compilador de Java. ¿Y el compilador de Java dónde está? El compilador de Java está acá. Ahí está el Java C. ¿Cómo sabe dónde ubicarlo? Porque yo ya se lo agregué acá. Configuración avanzada, variable de entorno, vino acá y dijo editar y sabe dónde encontrarlo porque yo le agregué esta dirección. ¿Sí? Agregué el path donde está el compilador de Java. ¿Sí? Primer punto, ya resolví el JDK. Y ahora el segundo punto es instalar el IDE. El IDE es más simple, pero va a demorar un poco más. ¿Sí? Vengo acá, Eclipse, le doy Enter. Tengo que seguir estos pasos. Primero tengo que instalar el JDK primero, ¿no? Este es un poco más pesado. Profe, ¿los pasos están en la plataforma? Por las dudas. Están en la PPT, en la presentación, están los pasos. Ah, bueno, Pero bueno, gracias. yo te recomiendo, ¿sí? Yo lo acorté un montón. ¿Por qué? Porque hay un montón de pasos adicionales que seguramente ustedes no van a tener. Que veas el video. Bueno, ¿lo van a subir igual o no? Sí, 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 sí. Ah, Va a estar perfecto, subido. perfecto. Bueno, muchas gracias. Paciencia porque va a demorar un poco. Va a demorar encima que demora. Estoy dentro de una máquina virtual, así que... Hasta que Disculpe, arranque... Sí. ¿a dónde van a subir el video? ¿A la plataforma? ¿Al canal de YouTube? Al canal de YouTube. ¿Al canal de YouTube? Ah, bien. Buenísimo. Sí, sí. Sí. Si se fijan acá en la presentación, ahí está el tutorial de Eclipse. ¿Cuál es el canal de YouTube? Pero lo pasé, lo vuelvo a repetir enseguida. Si me dan 2 segundos, vuelvo a repetir cuáles son los canales de comunicación. ¿Sí? Les paso... Fíjense, acá está todo. Acá está resumido. Chat, control V. Ahí está. La plataforma Moodle, el canal de Telegram, canal de Discord y canal en YouTube. Veamos acá. Acá está. Bueno, avancemos. ¿Sí? Una vez que levanta el instalador de Eclipse, ¿sí? Vamos a elegir la segunda opción. Fíjense en que este IDE, ¿sí? Me da 2 opciones. Eclipse IDE para Java Developer, ¿sí? Eclipse IDE para Enterprise Java and Web Developers. Vamos a utilizar este. ¿Sí? Y acá está la clave. ¿Por qué les digo que primero tiene que estar, ¿sí?, instalado el JDK? Porque acá ya lo encuentra. Me dice, ah, mira, vos ya tenés instalado el JDK. Y me lo pone ahí. ¿Ok? Profe, Después los pasos... Si no tuvieras instalado ese JDK, directamente Vos se lo vas descarga la... ¿Sabes que no sé? Nunca lo probé así. Yo siempre, por si acaso, instalo el JDK. Una vez que el JDK está instalado bien, instalo el Eclipse, ya me lo ubica. Pero fíjate, si vos agarrás, en algún momento se lo va a tener que especificar al JDK. Ah, bien. Era una duda, ¿no? Sí. Bueno. Y acá le doy instalar. ¿Sí? Nos saltamos, de ahí va a demorar un poco porque va a empezar a descargar lo que necesita descargar y se va a terminar de instalar. ¿Sí? Bueno.
Si tienen alguna duda con Eclipse, acá en el tutorial está un poco más detallado. Fíjense, vamos a la presentación. Fíjense en que acá hay unos pasos que la verdad que empieza a instalar, ¿sí? Ahí me dice lanzar, ya una vez que terminó. Y acá me pregunta, ¿sí? Selecciona un directorio para este entorno de trabajo o espacio de trabajo. ¿Sí? Por defecto, el Eclipse es como que trabaja con espacio de trabajo. Son como carpetas. ¿Sí? Déjenle ahí el espacio de trabajo, una carpeta en particular que usted se llama Eclipse Workspace. Y le dicen lanzar. Una carpeta vacía. ¿Sí? Acá ya se las crea y les da una por defecto. ¿Sí? Una vez que lanzan, tenemos esto. Fíjense en que esta carpeta, yo se la voy a mostrar acá. Ahí está. Es una carpeta donde se va a ir guardando todo lo que ustedes creen. ¿Sí? ¿Pueden crear otra carpeta distinta? Sí, también son entornos de trabajo. ¿Sí? Espacios de trabajo. ¿Sí? Bueno, le digo, ¿cuál es el espacio de trabajo? En este caso es este espacio de trabajo, le digo lanzar. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Profe, después podemos Sí. explicar cómo sería para ponerlo de la ubicación de eso del JDK en la configuración avanzada del sistema. Yo me quedé en eso. Ok, recuerden que lo vamos a poder ver en el canal, en el video de YouTube. Ahora hacemos el repaso. ¿Sí? Ahora lo hacemos. Bueno, profe, gracias. Y aparte, como para dejarlo ya listo, digamos, cuando lo tengamos que usar, digamos. Bien. Bien. Bueno, veamos acá. Yo como para ir cerrando un poco, ¿sí? Ya tenemos instalado el JDK, ya tenemos instalado el IDE. El IDE que es nuestro entorno de desarrollo integrado. En este caso vamos a utilizar Eclipse. ¿Sí? Y generalmente uno de los programas que se resuelven o que se hacen cuando se empieza o se inicia en un lenguaje de programación es el famoso Hola Mundo. ¿Sí? Si ustedes en la próxima clase vamos a empezar, ¿sí? Vamos a crear el Hola Mundo. Yo ahora solamente se lo voy a mostrar andando. ¿Sí? Para que yo no configuré más nada de lo que yo le mostré. Con esa configuración básica les deberían dar prácticamente todo. Yo les voy a mostrar acá. Yo tengo un programa en Java que lo único que hace es mostrarme un mensajito que dice Hola Mundo. ¿Sí? Vengamos acá. Le voy a decir que lo ejecute. Fíjense que lo que hizo es básicamente este programita en Java, ¿sí? Me mostró un mensajito que se llama Hello World. La próxima clase, ¿sí? Vamos a empezar con este ejemplo y vamos a empezar a codificar nuestros primeros programas en Java. Yo voy a explicar algunos cuantos ejercicios
pero después vamos a trabajar en conjunto. Los trabajos no son obligatorios, pero yo seguramente voy a preguntar a alguien en particular. Le voy a decir, che, a ver, mostrame el ejercicio o hagamos el ejercicio número tanto. ¿Cómo se te ocurrió el programa este? No son obligatorios los trabajos, pero la única forma de aprender es codificando. A programar se aprende programando, codificando. Si no sale, leo documentación, pregunto al compañero, pregunto al profesor, voy a consulta, leo la teoría. Así que, bueno, eso. Aquellos que ya saben algo de programación saben que hay que ser un poco autodidacta. Hay que golpearse un poco, ver cuál es el error, cuando hay errores. Hay que aprenderse la sintaxis y el lenguaje. Hay un montón de cosas nuevas, sí, pero la vamos a ir aprendiendo paso a paso. Pero hay que meter líneas de código, hay que sentarse y escribir, hay que probar. Si no, no vamos a lograr el objetivo. Que el objetivo es que salgan aprendiendo a programar en Java. O que mínimamente puedan hacer un hola mundo y entiendan que es una máquina virtual, que es el JRE, ¿sí? Que es un IDE, que conozcan que es una API, que conozcan cómo se puede desarrollar una aplicación en Android. O sea, de llevarse cosas se pueden llevar muchas cosas, pero hay que sentarse y meter línea de código. Bueno, yo creo que por hoy finalizamos. Así que ahora no se olviden de registrar la asistencia. Los que se quieran retirar se pueden retirar. Los que tengan dudas, le evacuamos ahora. La próxima clase empezamos con el Hola Mundo. Bueno, dudas. Profe, con el Visual Studio Code, ¿cómo? O sea, yo lo tengo instalado, pero o sea, ¿ya se la puede usar para Java o hay que instalar algo aparte de eso? Sí, puedes utilizar Visual Studio Code. Seguramente tenés que instalar el JDK de Java, ¿sí? Al Visual Studio Code seguramente le va a tener que especificar a dónde está ubicado tu JDK. Y seguramente van a tener que instalar algún plugin. El Visual Studio Code es muy bueno, pero utiliza ciertos plugins para ciertos lenguajes. ¿Sí? Bueno, bueno. En principio vamos a utilizar Eclipse. La mayoría de los ejemplos van a ser en Eclipse. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar sobre Eclipse. Si ustedes quieren utilizar otro IDE, no hay problema. Pero si podemos irnos a Eclipse va a ser mucho mejor. Y lo que no puedan instalar o no tengan un equipo para instalar Eclipse, vamos a tratar de hacerlo en Google Colab. Es necesario saber inglés y mucha de la documentación está en inglés. Pero hay grandes comunidades hispanohablantes que tienen documentación, foros y a donde vas a poder resolver la mayoría de tus dudas. ¿Sí? Jimena, la sintaxis. En realidad, Eclipse y Visual Studio son como programas que te permiten escribir o desarrollar aplicaciones. ¿Sí? En realidad la sintaxis que nosotros vamos a ver es la sintaxis de Java. ¿Sí? El diseño de Eclipse tiene una forma y el diseño, cómo está diseñado Eclipse está de una forma, cómo está diseñado Visual Studio está de otra forma. Pero ¿se puede lograr lo mismo? Sí. Si es posible, por favor, para la próxima clase tengan todo instalado ya Java. Eclipse y el JDK. Carlos, ¿por qué no hablan, por favor?
Además, Profe, yo le había sí, comentado hace ratito que es con lo de el JDK. bien, Era para saber cómo, en qué parte lo tengo que poner en la bien, ahí te configuración avanzada del muestro. sistema. Bien. Ahí te Profe, muestro. ¿usted ahora sube el video o cuándo lo va a subir así Sí, más o menos? yo creo que mañana antes del mediodía va a estar subido el video. Ah, dale, así puedo hacer todos los pasos. Sí. Chicos, Bueno, no muchas gracias. manden, perdón, chicos, no manden mensajes por privado en el chat. Mensaje público para todos, ¿sí? Salvo algo muy particular. Así todos se enteran de las preguntas que ustedes hacen, ¿sí? No es que no quiera responder yo los privados, pero veamos acá. Ahí contesto todas las preguntas, ¿sí? Veamos acá. Me voy a archivo de programa, Java, JDK, BIM, me copio acá, ¿no? Control C. Me voy a este equipo, propiedades, me voy acá a configuración avanzada, me voy acá a variables de entorno y me voy acá a variables de sistema. ¿Sí? A donde dice path, voy a decir editar. ¿Sí? Y a donde dice nuevo le doy clic y ahí voy a pegar. ¿Sí? En este caso ya la tengo. ¿Sí? Por eso la voy a... Y después le dan aceptar. ¿Cómo verifico que está bien? Abro una consola con CMD. CMD. Ahora me voy a buscar la consola. CMD. Ahí está. ¿Sí? Y si yo pongo Java C, que es el compilador de Java, es porque lo encontró, me tira todo esto porque realmente lo encontró. ¿Estamos ahí? Ahí está, profe, ahí lo pude hacer. Sí, me salió el mismo que lo mismo que a usted le salió. Así que lo hice bien. Y de ahí con eso ya puedo seguir, digamos, con la instalación de Eclipse, como usted dijo hace ratito. Ok, ok. Ok. ¿Qué más me quedó? A ver. ¿Lorena sigue acá o no? ¿Teníamos que haber realizado algún curso antes de hacer este curso? No, no, no. En principio, esto es una introducción a Java, así que podríamos arrancar desde cero. No hace falta tener hecho un curso antes de esto. ¿Qué más tenemos? Profe, más o Sí. menos, ¿qué tipo de hardware es lo recomendado para programar? ¿Cómo? Perdón, disculpa. ¿Qué tipo de hardware en la computadora, digamos, es lo recomendado para Recomendable programar? para programar. Y con Java y con 4 de RAM, 60 de disco, procesador, y no sé qué procesador diría, decirte alguno específico, pero Claro, o sea, 60 de disco. sería alguna línea de AMD o Intel, cualquiera de esos dos, digamos. Sí, AMD o Intel, sí, podés programar, no vamos a hacer grandes programas tampoco en Java, sino más o menos medio básico, ¿viste? Por ahí el que es medio pesado es el IDE, Eclipse es por ahí un poco pesado, así que, pero si no te da la máquina, avísame, así vemos de hacerlo en Colab. Profe, y ¿Ok? con la No NEDU digo del gobierno, ¿cuál es? se- Con la NetBook del gobierno. Y vas a estar un poco limitado quizás con Eclipse.
pero quizás lo podemos resolver ejecutando o realizando los programas en Google Colab. A ver, Matías Gaspar, ¿sí o no? Ya me perdí un poco con lo... Me perdí un poco con lo... Julio, sí, la clase queda grabada. Mañana, más tardar, ya antes del mediodía vamos a subir la grabación. ¿Sí? Registrar la asistencia, por favor, no te olvides. Jimena, donde te sientas más cómoda, tanto en Windows como en Linux, vas a poder realizar lo mismo. ¿Sí? La mayoría de las cosas acá las vamos a hacer en Linux, perdón, en Windows. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Lucas, importante al inicio de la clase. Básicamente lo que dije fue cómo registrar la asistencia en los canales de comunicación y después, bueno, procedimos con las diapositivas y un poco la práctica. Lucas, si podés, ver la grabación. ¿Qué más me quedó? Creo que alguno de los chicos me preguntó si vamos a utilizar GitHub. Sí, vamos a utilizar Git un poco más adelante. ¿Sí? El chat también queda grabado, pero ustedes no tienen acceso al chat. ¿Sí? Bueno, si les parece, damos finalizado la clase de hoy. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Profe, para la próxima clase hay que tener los posibles de la cámara, dijo, ¿no? Sí. Por favor, les pido que para la próxima clase. ¿Cómo se sintieron hoy día más o menos en la clase? Yo por lo personal, digamos, con esto de lo que, aunque sea el comienzo de la clase, esto de los mil programadores salteños, la verdad que estoy aprendiendo y conociendo en parte cómo sería el trabajo de un programador, digamos, que es lo que quiero estudiar, que ahora estoy haciendo la carrera de licenciado en análisis de sistemas. Y bueno, Bien. ya de chico me interesaba el tema este y bueno, quería saber más o menos cómo se desarrolla un programa, digamos, mediante qué códigos y todo eso. Bien. Bueno, por favor, las dudas que tengan, si voy muy rápido, si no se entiende algo, no se sientan, por favor, limitados en ese sentido, me avisan. Profe, podemos ir más despacio, profe, puede repetir esto. Como le dije, a programar se aprende metiendo línea de código, no hay otra forma. Por ahí quizá voy un poco rápido, qué sé yo, así que me avisan. Paramos un rato, hacemos una pausa y recién comenzamos. ¿Sí? Así que, bueno, siéntense en la confianza de decirme, por favor, profe, no entiendo esto, las veces que sea necesario. Hay gente que ya tiene conocimiento, hay gente que recién empieza, así que bueno, muchas gracias. Así que bueno, Gracias a nos usted, vemos la profe. próxima. Agradecido. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta Nos luego. vemos, chicos. Próxima clase, Luego, profe. buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos la próxima clase. Chicos. Gracias. Luego, profe.